Buenas noches, muchas gracias a GETIC, a Oxfam por esta invitación. Para mí es un gusto venir a hablar acá, porque yo voy a hablarles un poco sobre participación ciudadana en redes sociales desde el punto de vista del activismo, que es el área en la que principalmente me desenvuelvo a través de WarmiRed. Quiero que hagamos un ejercicio primero de pensar un poco en acciones concretas sobre campañas, en particular fuera del país, inicialmente. Seguramente la que más ha llamado nuestra atención el año pasado ha sido el movimiento en Argentina por la despenalización del aborto, o por la ampliación de las causales para la despenalización del aborto, con el hashtag aborto legal. Esta movida ha tenido una gran convocatoria masiva, ha logrado convocar a ambos lados de la moneda, ha sido evidente la concurrencia a los llamados públicos, a la calle, ha generado mucha repercusión no solo a nivel Argentina, sino también a nivel internacional. Pero en particular cuando me pongo a pensar en este tema de la participación ciudadana, desde el punto de vista de lo digital y de las acciones que ocurren en Internet, un elemento que me llamó muchísimo la atención y que quiero contarles, seguramente ya lo saben, pero quiero igual contarles sobre esta situación, sobre el tema del aborto legal en Argentina, es la acción estratégica con la que se operó en este caso. El debate sobre este tema en particular, en ámbitos de cámaras, de senadores, con presentación de documentación, de propuestas de leyes, tenía más de 13 años de discusión. En 2007 se presentó la primera propuesta de ley respecto a este tema, pasaron 2 años y cayó la discusión y entonces no pudieron recuperarla. El tema en general y el debate tiene más de 30 años de discusión a partir de los grupos feministas en Argentina. Entonces, estos 30 años de trabajo dieron como resultado 500 organizaciones que integraron la campaña Aborto Legal o Aborto Legal Ya, Se va a caer, todas las que hemos conocido. En este punto, por ejemplo, en todo este proceso, es un proceso bastante largo, estas organizaciones recolectaron información sobre en formato de encuestas, por ejemplo, en formato de las actividades que ellas promovían para el debate de este tema, que demostraban que en el caso particular de 2018, es decir, el año pasado, era un momento adecuado para volver a llevarlo al debate público. Entonces, esta campaña no ha sido una cuestión espontánea. Obedece a una planificación, a la recopilación de datos, de información procesada sobre cómo se ha debatido el tema y cómo se lo ha entendido. Y, por supuesto, la respuesta a estas campañas ha sido, claro, de adición y de rechazo, eso sí ha sido espontáneo, pero porque la discusión se estaba llevando también en 2 ámbitos, ¿no? Es en lo público, es decir, en los espacios de toma de decisión, como las cámaras, la primera aprobación que se hizo en Cámara de Diputados y luego la que se rechazó en la Cámara de Senadores, y que captó mucho la atención de la audiencia. Y el segundo punto es a las calles. Entonces, viendo este panorama y viendo estos elementos que hacen, por ejemplo, a la participación ciudadana activista en las redes sociales, podemos identificar, por ejemplo, si hacemos un recuento o hacemos un ejercicio de memoria, que una actividad con estas características no ha surgido en Bolivia necesariamente. Sí han habido acciones un poco más pequeñas, más concretas, espontáneas sí, más o menos masivas, quizá no tan grandes, sí de acción inmediata, que han logrado captar la atención de un círculo considerable de personas, pero también muy pensadas para el corto plazo. Es decir, por ejemplo, podríamos pensar en la movida que surgió con Se van los 300, me voy yo, cuando la Telefónica Tigo quitó una publicidad de una oferta de megas por un costo X de bolivianos, que se supone tenía que permanecer
en el tiempo, ¿no? En ese caso en particular, sí fue una acción espontánea, sí logró generar revuelo, logró captar la atención incluso de los medios, sí tuvo una acción inmediata, pero quizá en cierta medida ha quedado un poco en el corto plazo, porque no necesariamente ha logrado modificar las estructuras de poder que tenían ahí. Se ha logrado hacer cambios, se ha logrado revertir evidentemente algunas cosas con la Telefónica, pero el movimiento, la espontaneidad y en realidad la inmediatez de este tipo de acciones juega un poquito en contra en los casos de las campañas que se gestan al interior de Bolivia. La inmediatez no lo es todo en lo digital. Un tema, pensando que un tema puede, pensando en el ejemplo de Argentina, estas compañeras llevaban 13 años tratando de posicionar el tema en lo público. 13 años, eso es un montón de tiempo. Es un montón de perseverancia, persistencia para ver y para además leer indicadores que les permitían entender que su causa podía tener más adeptos en lo público en ese momento en particular. Entonces, creo que la parte en la que se desaprovecha en términos de campañas digitales, en términos de activismo, tiene que ver, por ejemplo, con dejar respirar un poquito las conversaciones, ¿no? O sea, esto que ya anteriormente nos comentaban los anteriores panelistas, que entramos y no se propicia necesariamente un debate, sino un intercambio de insultos o un intercambio de posturas que necesariamente están fomentando una deliberación, sino más bien mantenernos en nuestros 13, ¿no? Mi postura y no quiero saber nada más de nadie. Entonces hay estos elementos como la deliberación y el debate que podrían propiciarse en espacios de activismo digital, que no los estamos propiciando, porque estamos pensando muy rápido en la inmediatez. Esta acción de dejar respirar el tema, sin necesariamente abandonarlo, permite la profundización en alguna medida del tema. Permite preparar el terreno para seguir conversando sobre el tema, para ver dónde se pueden plantear las acciones más estratégicas, dónde se puede plantear acciones que permitan cambiar ciertas estructuras, que permitan poner puntos de convergencia entre el Estado y las personas que demandan un tema específico, ¿no? Lo que me lleva a pensar, por ejemplo, es, en el caso particular de las redes sociales y cómo se utiliza desde el activismo, es que tendemos desde el activismo a idealizar mucho y a romantizar las redes sociales. Creemos que si algo está en Internet, todos lo conocen y todos se lo han apropiado, y ese es un gran error. Porque aquello que ocurre en redes sociales puede ser un reflejo solamente de un pequeño segmento, de un círculo inmediato que está tocando el tema. Entonces, ese es un gran error. Tendemos también, dentro de esta idealización, a exigir que la tecnología nos responda y nos resuelva todo. O sea, porque sacamos la campaña en Internet, en Facebook, en WhatsApp, en cualquier otra red social, va a surgir y va a funcionar y va a transformar todo por sí sola. Y en realidad, en las cuestiones de activismo tiene mucho que ver lo que mencionaba hace un momento Armando, que tiene que ver con planeación estratégica. O sea, no podemos desvincular ciertas acciones y creer que solamente lo online va a transformar aquello que buscamos que se transforme, ¿no? Asimismo, tenemos que considerar también, que es algo que mencionaba Nico hace un momento, que estos espacios son privados, sí en un ámbito público, pero están monopolizados por empresas. Y en ese mismo sentido, estas empresas, estas estructuras terminan reforzando condiciones de exclusión, de desigualdad e injusticia. Y eso también sigue permeándose en los espacios digitales. En términos de campañas digitales, en términos de activismo, es muy atrevido pensar que podemos utilizar fórmulas para plantear cosas.
podemos utilizar fórmulas marqueteras en particular, sí podemos utilizar criterios, por ejemplo, de marketing para hacer una campaña más o menos exitosa, pero para las campañas de activismo necesitamos mirar un poquito más allá y no depender tanto de las herramientas. Por ejemplo, evaluar y conocer los espacios donde nos vamos a desenvolver, entendiendo quiénes son las personas que los conforman y cómo está su conectividad, o sea, utilizan teléfonos smartphones o son los antiguitos, los Nokias que uno golpea el piso y se rompe el piso, ¿no? Cómo consumen información, tal vez son personas que no necesariamente están en Facebook. Lo que me lleva a decir también que en el activismo no todo pasa por Facebook, ese también es otro error que a veces cometemos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en estos días hemos estado desde WARMI trabajando con colectivas, aquí están dos compañeras, hola, que han estado trabajando con nosotros, colectivas feministas, organizaciones de mujeres que trabajan en la defensa de los derechos de mujeres. Y, por ejemplo, nos contaban un caso muy particular que nos llamó la atención, que era el uso de audios, por ejemplo, entre organizaciones de mujeres en Copacabana, acá en La Paz. Y cómo esta organización había logrado, por ejemplo, que hablen de temas de violencia, temas de eliminar roles de género, no de eliminar, de cuestionar sus roles de género, a través de los audios, utilizando el formato de audio, que si ustedes ven las tendencias, que eso es algo que sale son temas que salen muy, muy seguido los primeros meses del año, las tendencias de marketing digital para el 2019, dicen el video será la tendencia, sí, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de estas mujeres, vieron que el audio les funcionaba y les funcionaba muy bien, porque lograban armar las mismas mujeres de estas organizaciones sus grupos de WhatsApp para compartir sus intereses, sus necesidades, y además, a partir de la idea del audio, crear, por ejemplo, audios en los que ellas mismas sean quienes cuenten lo que les estaban pasando y cómo habían empezado a cuestionar ciertas situaciones. Esto, por un lado, les hacía sentirse muy bien. Ellas se sentían bien, se sentían emocionadas por escucharse en un teléfono, en un audio, y que además otras personas, otras compañeras suyas las escuchen y retroalimenten esa acción. Y adicionalmente, la organización con la que nos contaba este ejemplo, este caso, nos decía que esos audios lograron transformarlos en una suerte de podcast. ¿No? Es un material creado desde las propias compañeras para que se difunda para otro tipo de audiencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de activismo, necesitamos empezar a pensar no tanto desde el consumo de la información, sino más bien de la producción. Es decir, organizarnos. El organizarnos para generar acciones no tiene que ver necesariamente con escribir un post y sacarlo en Facebook o armar un grupo y ya estamos, sino pensar estratégicamente, quizá un poquito mirando el ejemplo de las compañeras de Argentina por la despenalización del aborto, de promover otro tipo de acciones que no necesariamente dependan de lo digital, porque el offline al final termina siendo un refuerzo de aquello que estamos planteando en línea, ¿no? Y de hecho puede reafirmar mucho más y captar otro tipo de público que nosotros no estamos ni siquiera visibilizando. Entonces, también en ese sentido, creo que algo dentro del activismo sí que ocurre y ocurre bien es, por ejemplo, la interacción con otros usuarios, pero quizá a partir de un criterio de tratar de fomentar charlas en base a los temas que nos interesan, con una agenda preparada. Es decir, tratar de que las cosas salgan tan espontáneas porque creemos que eso es lo mejor. No necesariamente y no siempre es así. Otro tema también es que desde el punto de vista de los usuarios, las personas, los colectivos que generan campañas, por ejemplo, de activismo, tienen el otro elemento, ¿no? que tratan de ingresar a este espacio esperando que todo vaya a ser y vaya a surgir como se lo espera. ¿Sí? Ya hoy subo mi post y voy a esperar las reacciones y seguro va a haber troles y les voy a responder con un meme. Y luego empiezan a ver los verdaderos problemas, como los que mencionaba Eliana, ¿no? Que hay acoso, hay discursos de odio, hay amenazas de muerte, cosas terribles
para las que no nos hemos preparado. Entonces, todo esto obedece a una planificación, estrategia de cualquier acción que vayamos a presentar desde la colectividad en los espacios digitales. Y eso también pasa por informarse sobre y entender cómo operan estos espacios, es decir, Facebook, por ejemplo, cuáles son sus términos y condiciones, qué nos están diciendo, a qué nos obligan. Y si bien no podemos cambiarlos, por lo menos tratar de entender qué cosa nos están obligando a hacer, ¿no? Y si no queremos participar de eso también es válido, y buscar alternativas a este tipo de espacios, otros mecanismos, no necesariamente tiene que ser, no necesariamente todo pasa por Facebook, ¿no? ¿Qué más? Sí. En cuanto a los contenidos, a la caracterización de las redes sociales, por ejemplo, en términos de activismo y en lo local, en lo que yo he estado viendo en estos años, por ejemplo, podemos identificar espacios de coordinación, pero quizá no tanto de debate, y eso también es preocupante, porque no se está planteando ideas por ese lado, sino solamente se está, sí, movilizando, pero cuando ya pasada la calma, pasada la movilización, ¿qué se hace después? ¿Qué se hace con las, como decía Armando, con las 1000 personas que hemos logrado movilizar? También están las otras plataformas de difusión, de amplificación y movilización, y otras plataformas que están generando nuevas narrativas para contar las historias que nosotros necesitamos que lleguen a nuestros espacios, a las personas a las que queremos convencer, ¿no? En este caso, en este último tiempo he visto un resurgimiento bien interesante sobre Instagram y los formatos, por ejemplo, tipo historias, y cómo hacen colecciones de historias, por ejemplo, para hacer Scratch, que yo con el Scratch igual tengo mis reservas, pero funciona como un mecanismo de storytelling breve, visual y bonito. Y hay muchas colectivas en Santa Cruz que ya lo están aplicando. Entonces es eso, ¿no? El tema del activismo en términos digitales, yo pienso que requiere que nosotros seamos personas más curiosas. Partamos de investigar aquello donde queremos entrar, primero, conocer las alternativas y las posibilidades que nos brindan esos espacios, pero también los riesgos y las limitaciones que nos están poniendo, y en base a eso decidir. Y lo más importante, creo yo, es la parte estratégica. Es decir, no podemos pretender armar una campaña, una acción activista sin un plan detrás. No podemos esperar que tenga un buen resultado si no hemos planificado toda una suerte de medidas que no necesariamente tienen duración de un mes, es un proceso un poco más largo y que nos van a dar cierto resultado o no. Y la última cosa que tiene que ver con el activismo también es evaluarnos. Normalmente tendemos a celebrar muchos, sí, los éxitos, que está súper bien, porque claro, tener un éxito por ese lado es lo máximo, pero no revisamos aquellas cosas en las que hemos fallado. Hacemos caso omiso de la evaluación y de las razones de por qué algunas cosas hayan podido salir mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso era, sí, estos puntos quería contarles sobre activismo digital. Nosotros trabajamos, como les decía, con organizaciones de género, y si tienen más dudas, luego nos contarán. Gracias.